nombre es Gabriel Gun, mi AK es Gun porque, bueno, es mi apellido y siempre me dijeron de esa manera. Y de pibito, a eso de los, qué sé yo, cuando tenía 9 años ya escuchaba rap, pero cuando me empecé a meter en la cultura fue a los 11, 12 y empecé a rapear, pero, o sea, escribía, no tiraba freestyle. Y después, bueno, me empecé a alargar de a poco. Total, ya conocía bastante. Iba a mirar las batallas que se hacían en la plaza. Y estaba piola. Y me cayó la movida y bueno, me terminé metiendo. Primero que nada, antes de rapear practicaba parkour en los monoblocks. Y bueno, después empecé a darle eso del freestyle. Igual todas las ramas me llaman la atención, pero no, como breaker no se me dio. No, para los grafos no tampoco. Pero bueno, me tocó rapear. Bien, mejorando a poco, mucha perseverancia. Meta aprender de los errores nomás porque no sé cuántos años ya rapeando. Creo que compito, desde que compito, ¿cuánto pasaron? En el Recán competir en el 2014, 2015. Y mucho perseverancia nomás, mucho meterle. Y ahora bueno, siento que tengo mi lugar ganado. Pero tampoco me dejo estar porque en la que dormiste fuiste. Con asesino, para que hacerme mierda. Sí. Vamos a lo más difícil, total. Perder con asesino no pasa nada. De acá, de gallego, ya competí con casi todos o con todos, no sé. Pero con alguien que me gusta competir. Bueno, de ahora el enano ese, el Ezequiel. Pero antes, qué sé yo, el negro pelado, Subgeni. Son raperos complicados de bajar. Estoy terminando mi mixtape, que son distintos géneros, o sea, estoy mezclando los boom bap, trap, lo-fi, un par alternativo, pero ahí me complico ya un poco porque digamos que no estoy en mi género ahí, pero hay que probar. Creció bastante, pero no tienen el mismo hambre que había hace un par de años. Le falta ese espíritu de querer llegar más lejos. Porque ahora vas a una batalla y los pibes se lo joden mucho, ¿viste? Joden. Pero después cuando pierden en primera se enojan. Si no le metes seriedad al tema no podés llegar a nada, digamos. Tenés que ponerte una... De vez en cuando, no te digo siempre que va a vivir competitivo porque a veces hacemos batallas para cagarnos de risa, pero... Las batallas en serio, no podés salir a jugar liviano, tenés que salir con todo. La anécdota que fue bastante turbia fue una vez que nos cayó, no sé, como 5 patrulleros un under. Nos hicieron primera plana del diario porque estábamos rapeando. Bueno, había trago, obvio, como en toda buena manija hay trago, si no, no es manija. Y nos pusieron en primera plana y terrible. Terminaron dos demorados. Nos echaron a toda la mierda, nos tiraron todo y calabaza. Lo épico fue que nos pusieron en primera plana, como si hubiera sido lo más hardcore que hubiera pasado en ese momento. Como que fue muy rancio, fue. En YouTube, como Gabriel Gun, con doble N al final. Si no en SoundCloud o en Instagram también, como Gabriel Gun. Ajá, yeah. Gordo Gun guacho está en la casa, in the house, yeah.
Yeah. Rapeo para no rajarme un tiro, solo me meto en el beat sin subestimar. La casaca la transpiro como se debe que hacer. Al rimar suelto estilo y eso, mis niños son easy, no, para mí son easy mod, no es tan complicado, solo lo paso. Voy para otro lado, hermano, estoy mirando pa' los casos, por si acaso. Estoy perdido, ¿no? Y se me escapa, discúlpame, pero tengo un flow más kamikaze que arrase. Le doy con el taser. Estoy tirando miras láser. Salseo. Tengo el estilo más bueno, tranquilo que aunque sea un boom bap, esa le va a dar pa'l perreo. Porque mientras suene el jefe, los otros no hacen ni el maleanteo. Estoy serio, no, solo estoy tomando el pelo porque me meto en el juego, esto es jugo con veneno. Mandale vodka a lo que sea. A ver, me gusta todo lo que marea. Como otro loco, estoy perdido, estoy prendido fuego, pero solo coloco los versos como puedo. Como me da mi ego, le meto huevo, lo parto como legos. Su egocentrismo para mí está muy pasado, porque ellos no son reales, solo tiran lo que le contaron. Nunca lo viste en la esquina, yo tirando en la plaza, meta rima para arriba. Voy sin caer porque si me caigo me levanto, eso es lo que sé, así aprendí. ¿Cómo tiene que ser equivocándome para no equivocarme otra vez? El MC debe de ser que merece ser el mejor del mes, pero me se ve, eleve mi level, pero parece que yo quieren ser lo que no van a hacer. Nunca, jamás, para allá se van con Peter Pan, pero yo no quiero lana, no quiero pana, prefiero esquivar a los canas. Está fumando un porro en la esquina, siempre. No me trates de delincuente. No soy un prepotente ni un exponente, pero sueno fresco. Esto es un freestyle mejor que sus temas. Fuck. Gordo Boom, guacho. ADS. Engajado, perro.